cómo era un día de papá. Papá, su día a día, era un día que tendría más de 24 horas. El día a día con él era intenso, era maravilloso. Todos los días él tenía algo nuevo. A él le entusiasmaba todo. Jamás lo vi de brazos cruzados, porque siempre estaba clasificando, catalogando, leyendo, recortando, limpiando sus antigüedades, activando permanentemente. Nos exige como fundación estar a la altura de la trayectoria de don Carlos, de su vida, de su legado. Era una persona bastante sencilla, una persona que transmitía felicidad, transmitía unas energías positivas siempre, permanentemente. Fue una persona apasionada por la historia del Paraguay y bueno, dedicó su vida a transmitir con muchísima pasión ese amor que él tenía hacia la historia del Paraguay. Su pasatiempo favorito, recuerdo que se levantaba a 5 de la mañana, se preparaba su matecito y era el ordenar sus propias colecciones de numismática y filatélica. Era agarrar con borrador blanco de colegio y limpiar moneda por moneda. Él era un hombre tan especial, tan amoroso, solidario, tan bueno. Yo lo recuerdo así a él. Entre cosas que recordar de la infancia, yo me crié desde muy chiquitito en su casa y para mí era casi cotidiano como ver un jarrón, un florero en otra casa. Para nosotros era ver las antigüedades que teníamos, eran cosas centenarias. Su didáctica, su modo de enseñar, era como que te sumergías a un túnel del tiempo, a un cuento, a un relato, y que donde vos también eras partícipe, porque vos como paraguayo, entonces te sentías parte de la historia, y eso genera identidad. Puedo decirles, sin temor a equivocarme, que el profesor Pusineri Scala fue un hombre que hizo algo muy difícil: elevar al hombre a instancias superiores del espíritu, concretamente a hacer cultura. Quizás la imagen que guardo de él es la naturalidad con que se convivía con el patrimonio cultural en esa su casa. Don Carlos me transmitió y me enseñó sobre el talento y el arte paraguayo varias cosas, pero más que el talento y el arte es, por un lado, hacer todo con pasión, porque veía que él era un apasionado de la historia, ¿verdad? Por otro lado, la importancia de rescatar quiénes somos a través de lo que vivimos. Bueno, don Carlos, más que hablar, hacía, ¿no? Él fue como, hablaba siempre con entusiasmo, con interés, con las ganas que da la pasión en referencia a colectar, juntar, ir descubriendo, reinventando el Paraguay a través de una serie de objetos, de formas que él iba como descubriendo, recuperando, recobrando. Las clases del profesor Pusineri eran fuera de serie. A la clase siempre llevaba algún objeto antiguo. Él tenía el don de que a partir de ese objeto se despertaba toda una historia y nuestro interés, que era muy difícil tener en ese momento, ¿verdad? Una de las cosas que recuerdo es que él solía decir: la idea no muere. Ya ves, pajarito, la idea no muere. Su vida fue una idea, una meta. Él se trazó esa idea. Hablaba en colores. Realmente era un privilegio escucharlo. Su pasatiempo era su trabajo y su trabajo era su pasatiempo, entonces había como una suerte de línea difusa entre esas dos cuestiones. Fue un transgresor para su tiempo, digamos. El sueño de mi abuelo era tener su propio museo. Que continuemos con lo que él empezó. Y sobre todas las cosas era la preservación de todo el bien cultural y patrimonial del país. Y nosotros de la Fundación venimos diciendo hace mucho que es como el gran norte hacia el cual caminar. Se pensó justamente ya en esa fundación, ¿verdad?,
como una forma no solamente de colectar, juntar, mantener, asegurar y preservar realmente las piezas, sino también de una apertura a la comunidad y de un legado al futuro. Ese sueño que cumplió, que era el de preservar y coleccionar de todo. Desde 1958, cuando estuvo a punto de ser demolida la totalidad de la Casa de los Martínez Sáenz, la Casa de la Independencia, don Carlos Cucineri, los intelectuales de la época, dieron su voz de alarma y la demolición paró. Para mí, su mayor legado fue inculcarnos a valorar nuestro patrimonio. Pero su pasión y su compromiso con la musealidad, el coleccionismo, sí podría incluso decir que fueron la chispa que me prendieron y que hicieran que yo después me dedicara a ese tema. Entonces vos nunca te podías aburrir con él. Era un hombre con muchísima energía y sobre todo, como él te relataba, vos hasta ahora me queda a mí su enseñanza, ¿verdad? Era como que creo que fue un gran maestro en ese sentido. Él, con la forma de ser y la forma de actuar y lo que hacía, transmitió, nos dio consejos. Nosotros veíamos cómo él se dedicaba. Él decía que era un hombre realizado porque hacía lo que le gustaba. Y le gustaba lo que hacía. Más de una vez, muchas veces, le escuché decir: soy un hombre feliz por ser un hombre realizado. Que sea reconocido a nivel nacional es lo que más me gustaría, que sea reconocido como un hombre que colaboró tanto al mantenimiento del patrimonio histórico del Paraguay, al mantenimiento de la memoria, a recordarlo como un gran maestro, porque eso es lo que fue. Estos 100 años de su nacimiento, podríamos decir que son 90 años o más de 90 años de colección, porque de muy corta edad él comenzó a juntar todo. Lo extraño. Porque su presencia inundaba. Queremos traer la figura de don Carlos con la frescura que tenía y con la frescura que tiene. Por eso hablamos de 100 años de vida y celebramos sus 100 años de vida, porque sentimos que esa vida todavía está viva, valga la redundancia. Este 29, que él hubiera cumplido 100 años de edad, ¿qué puedo decirle a mi padre? Recordarlo con tanto cariño, tanto amor y decir: papá, misión cumplida.